Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Siempre es un privilegio para mí compartir la palabra, pero un temor y un temblor, porque no es fácil. Igual siempre le pregunto al Señor como cuál es el deseo de su corazón, qué es lo que Él quiere hablar a la iglesia, cuál es la necesidad de la iglesia, y orando que estamos en el primer mes del año y es fundamental que nosotros podamos establecer lo que queremos que suceda este año, ¿cierto? Entonces, para eso el Señor me trajo a la memoria la visión de nuestra iglesia. Y quiero hacer una pregunta, ¿cuántos conocen la visión de nuestra iglesia? Con razón. Muy pocos conocemos la visión de nuestra iglesia. ¿Y cuántos iniciaron el año con una visión para sus vidas? Para sus casas, para sus sueños, para... ¿Qué? Entonces es muy importante este mensaje, porque este mensaje tiene que ver con que recordemos cuál es la visión de nuestra iglesia. ¿Cuántos sabemos que la iglesia tiene un propósito? ¿Cierto? La iglesia tiene un propósito, la iglesia fue establecida por Dios, ¿sí? Y con un propósito. Y cuando nosotros llegamos a Pereira a establecer la iglesia, lo primero que hicimos fue buscar a Dios y pedirle a Dios la visión. ¿Por qué? Porque la visión es lo que Dios pone enfrente de nosotros para que después nosotros podamos caminar hacia ese lugar, para que nuestros pies nos puedan llevar allá. Lo primero que tenemos que hacer es ponerla delante de nosotros. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia, en Habacuc. Vemos en Habacuc 2:2 que el Señor le dice a Habacuc que escriba la visión y que la ponga en tablas para que los que la vean corran, o para que corran los que la vean. Entonces este es un año que es un año que para nosotros tiene mucha expectativa. Creemos que es un año que va a ser un año muy bueno, creemos que es un año de plenitud, que es un año donde vamos a ver muchas promesas cumplidas, creemos que es un año donde el poder de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Y cuando el Señor me trajo la visión a la mente era precisamente, seguramente porque muy pocos la conocen, y para nosotros poder saber que somos parte de este cuerpo, que si venimos a Comunidad Cristiana de Fe pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una familia, y la visión de la iglesia debe afectar nuestra visión de alguna manera. Entonces hoy voy a introducir el tema que vamos a tratar con nuestra visión. Amén. Entonces preste atención, si usted la puede anotar pues sería fabuloso, si se la puede aprender sería lo ideal. Hoy la vamos a aprender. Sí, entonces me la pones por favor. La visión de Comunidad Cristiana de Fe es extender el reino de Dios, guiando las personas a Jesús, dándoles a conocer su presencia y discipulándolas en el fundamento de su palabra para alcanzar las familias. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces vamos uno por uno, lo vamos a repetir todos. ¿Listo? Empecemos con la primera parte. Nuestra visión es extender el reino de Dios guiando a las personas a Jesús. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? Guiando a las personas a Jesús. Dándoles a conocer su presencia. Dándoles a conocer su presencia a través de la adoración, a través del conocimiento del Espíritu Santo, de los dones. Bueno. Y discipulándoles en el fundamento de su palabra. Por eso todo lo que hacemos aquí lo hacemos a través de la palabra. Debe de estar respaldado por la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos un instituto, y ese instituto es para que tú puedas crecer en la palabra. Porque no solamente viniendo un domingo tú vas a crecer, tú necesitas más herramientas para poder crecer en el fundamento de la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Para alcanzar las familias.
para alcanzar las familias. Somos una iglesia familiar, amamos la familia, nuestra meta es la familia. Papá, mamá, hijos y de ahí. ¿Todos dicen amén? ¿Quién se la aprendió? Le doy un premio al que... De verdad, no tenemos un lugar para publicarla donde todos los días que viniéramos la viéramos, ¿sí? La tenemos en Casa Comunife, allá en una cartelera, pero la ideal es que tú puedas aprendértela y puedas saber que tú haces parte de esa visión, o que quizás tú estás aquí a causa de esa visión, ¿cierto? Que es nuestra oración. Muy bien, entonces eso era como para introducir el tema que voy a tratar. Me voy a quedar en las primeras líneas de la visión. ¿Cuáles son las primeras líneas de la visión? Extender el reino de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de cómo extender el reino de Dios. Dígale a la persona que está a su lado. ¿Cómo extender el reino de Dios? Muy bien. Entonces, como extender el reino de Dios es uno de los propósitos de nuestra iglesia, no solamente es de nuestra iglesia o no es nacida como una idea de nosotros, fue dada por Dios. El más interesado en extender el reino de Dios es el mismo Dios, ¿cierto? Él es el que desea que su reino sea extendido. Cuando nosotros vamos a la palabra, el término reino aparece 138 veces. El término reino de Dios aparece 52 veces y el término reino de los cielos aparece 31 veces. Quiere decir que realmente la Biblia nos habla mucho acerca del reino, ¿sí? Dios intencional y Jesús intencionalmente habló mucho a través del reino. Cuando nosotros encontramos reino de Dios, reino de Cristo, reino de los cielos, estamos hablando de lo mismo. Simplemente allí son intercambiables de acuerdo al auditorio que el evangelista estaba hablando. Por ejemplo, Mateo habla a un auditorio judío y por eso ellos no hablan del reino de Dios, porque para ellos la palabra Dios o el nombre de Dios era impronunciable. Entonces ellos evitaban pronunciarlo y hasta el día de hoy eso es así, ¿sí? Entonces por eso tú lo ves en Mateo, aparece más reino de los cielos. Pero en Lucas, que ya es un auditorio gentil, tú ves que aparece más reino de Dios. Pero cualquiera, el lugar donde tú lo encuentres significa lo mismo. Muy bien, entonces vamos a definir el término reino. El término reino viene del griego basileia, que significa poder, autoridad y realeza. Cuando estamos hablando de la definición del reino de Dios, estamos hablando de un reino donde Dios gobierna y donde su voluntad es respetada. Eso es el reino de Dios. Cuando el Señor quiere que el reino se establezca, quiere decir que Él gobierne y que su voluntad sea respetada. ¿Amén? Muy bien. Entonces, para Jesús también es muy importante el concepto del reino de los cielos. ¿Cómo lo vemos? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron cómo orar, Jesús les dio estas palabras: oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Desde ese momento ya Jesús estaba dando intencionalmente el deseo de Él, y era que el reino de Dios se estableciera. ¿Para qué? Para que se pudiera hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde? En la tierra. ¿Cuál voluntad? La del cielo. O sea que cuando hablamos del reino, estamos hablando de un estándar que habla del cielo. Un reino que no es terrenal. Un reino que es sobrenatural. Un reino que no es físico. Un reino que es invisible. ¿Sí? Y cuando ese es un estándar, quiere decir que nosotros tenemos que ajustarnos a ese estándar. Muy bien, entonces Jesús les dice que oren de esa manera para que el reino venga. Pareciera que fuera como al futuro, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a Mateo 3 y Juan el Bautista empieza a introducir a Jesús, Juan el Bautista predicaba ¿de qué manera? Arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado. Pareciera, ¿por qué? Porque Juan el Bautista hacía el papel de preparar el camino para Jesús. Y Jesús en ese momento todavía no había salido a su ministerio público y no había resucitado. Entonces, cuando nosotros escuchamos en Mateo 3 que Juan el Bautista empieza a decir, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado, quería decir como si todavía no estuviera allí. Pero cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca del reino, Él les dice las siguientes palabras. Eso está en Lucas 17:20. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces Jesús ya no dice está cerca, sino que le dice que ya está aquí, que ya llegó y que además habita en medio de ellos. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús? Que Él era el reino. Entonces el reino no solamente es un mensaje, el reino es una persona y es la persona de Jesús, ¿cierto? ¿Amén hasta ahí? Muy bien, entonces cuando quiere decir Jesús, cuando llegó, Jesús trajo el reino con Él. Pero Jesús trajo el reino con Él para establecer el reino en la tierra. Quiere decir que cuando Jesús murió y resucitó, no se llevó el reino con Él. Él dejó el reino en la tierra, ¿cierto? ¿Y cómo lo sabemos? En Hechos, cuando sus discípulos, pues Jesús se va, ellos entran en crisis, van y se esconden, Jesús les recuerda que yo les dije que nos veíamos en tal lugar, y resulta que eso era para que Él les recordara la promesa que Él les había dicho, que yo me voy, pero no se quedarán solos, ¿cierto? Porque yo les voy a dejar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará todo lo que confirmará todo lo que yo ya hice y además hará cosas mayores de las que yo hice. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu venga sobre ustedes recibiremos ¿qué? Poder. El poder que viene de ese reino. Entonces ustedes dirán, bueno, todo esto ya lo sabemos. ¿Cuántos sabían ya eso? ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros decimos, ¿por qué todo esto? Yo le digo, bueno, Señor, siempre hay un cuestionamiento, ¿sí? Acerca del reino de los cielos para avanzar. Extender el reino de los cielos es permitir que ese reino que habita en nosotros podamos extenderlo, avanzar, que pueda impactar y afectar a otros. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo llega el reino a la vida de una persona? Cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿cierto? Cuando tú vienes por primera vez o cuando tú viniste por primera vez o cuando alguien te habló del Evangelio, lo primero que te dijo fue que Dios te amaba, que Él tenía un plan para tu vida, que Él no quiere que tú sigas viviendo la vida que tienes, que Él tiene una vida mejor, ¿cierto? Que tú puedes entrar al reino, ¿cómo? Recibiendo a Jesús, aceptando la obra de la cruz, ¿cierto? Poniendo sobre Jesús ese pecado que nos separa de Él y soltándolo sobre Él y recibiendo la vida eterna, la salvación, y esto te hace una nueva criatura y te da la potestad de ser hijo de Dios, ¿cierto? Eso está en 1 Juan, dice que cuando tú recibes a Jesús, tú recibes el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿Claro hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Bueno, ¿cuántos no? ¿Hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo? De pronto las personas que vienen por primera vez están apenas escuchando el mensaje y pueden estar, no sé, ¿sí? Pero todos los que estamos en este lugar somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos del reino y eso nos da una gran responsabilidad. ¿Cómo empieza el reino? El reino empieza en el corazón de cada individuo, en el corazón de cada uno de nosotros. Consiste en permitir ejecutar el señorío de Dios sobre mi vida y en tomar la autoridad que Dios me ha dado, que la ganó en la cruz y que me hace a mí, pues, hijo de Dios, hijo del reino, muy poderoso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros pensamos, porque nosotros venimos de una religión,
Y nosotros convertimos el cristianismo en una religión. Y creemos que es suficiente con venir un domingo a escuchar el mensaje. Y aunque si bien la palabra dice que es bueno congregarse, que es muy importante congregarse, ¿por qué? Porque somos la familia de la fe, porque necesitamos a otros, porque solos no podemos, porque es más poderoso cuando estamos juntos, porque debemos celebrar las victorias juntos, porque debemos alabar al Señor juntos. Bueno, por todos los motivos por los cuales venimos un domingo, no es suficiente para un creyente crecer y madurar en su fe solo viniendo un domingo, ¿sí? Y por eso es que muchas veces nuestras vidas no son transformadas. Venimos los domingos, pero salimos y resulta que no pasa nada. No pasa nada en semana, no vemos nada en semana, llegamos todos los domingos en las mismas condiciones o en peores condiciones, porque no hay avance, ¿sí? ¿Y eso es debido a qué? Debido a que nosotros somos trasladados de un reino, ¿cierto? De un gobierno, que es el gobierno de las tinieblas, y fuimos trasladados al gobierno de la luz. Pero para eso nosotros vamos a ver cómo lo dice la palabra para poderlo ilustrar mejor. Dice Colosenses 1:12-14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nos dice que Él nos ha trasladado de un reino a otro, ¿sí? Lo que quiere decir que hay dos reinos, ¿sí? Hay dos reinos. ¿Cuáles reinos? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino sin Dios y el reino con Dios. Y todos nosotros estuvimos en el reino de las tinieblas. Todos, absolutamente todos, hemos estado en el reino de las tinieblas. La Biblia dice que no hay ni uno justo. Es más, los bebés nacen con naturaleza de pecado, ¿cierto? A causa del pecado que mora en el ser humano, a causa del pecado que cometió Adán y Eva en el Edén, ¿cierto? Entonces, a los niños no hay que enseñarles a pecar. Ellos pecan por naturaleza. A los niños, ¿qué hay que enseñarles? La verdad, porque la verdad es lo que los hace libres de eso. Y es a lo mismo con nosotros. Nosotros venimos de un mundo, venimos de un reino donde gobierna Satanás y donde tiene también unas leyes y también un pensamiento y también unas características, y nosotros venimos de ahí. Y cuando somos trasladados al reino de la luz o al reino de Dios, entramos en conflicto, ¿sí? Entramos en un choque, ¿sí? Porque empieza el proceso de ser santificados. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos el reino. Pero no es solamente recibirlo así en palabras, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder que recibimos cuando recibimos a Jesús es el que nos da la capacidad de que nosotros podamos ser transformados. Una persona que ha recibido a Jesús y no es transformada, uno duda si ha nacido de nuevo. Como está de moda el cristianismo y está de moda hacernos llamar cristianos, hay muchas personas que se hacen llamar cristianos. Pero cuando las personas ven su conducta, cuestionan si es o no es. ¿No les ha pasado? O muchas veces uno mismo, cuando empieza su proceso de santificación, uno cae muchas veces cuando uno es como un bebé. Uno empieza en el reino de Dios y uno, a medida que uno va creciendo, es cuando uno empieza a identificar las cosas que debe cambiar. Lo que antes no, para mí no era pecado, ahora es pecado, entonces yo puedo tomar la decisión de generar un cambio. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿cómo lo vamos a ilustrar? Porque la idea es que yo pueda identificar. Yo debo identificar cuánto ha afectado a mí el reino de los cielos. Porque el primer lugar donde es afectado es en el corazón de cada individuo. Y cuando yo soy afectado por el reino de los cielos, el reino se extiende. Y si me ha transformado a mí, después de que me transforma a mí, empieza a transformar a las demás personas, ¿sí? Y ahí es donde se junta con la gran comisión. ¿Cómo podríamos ganar el mundo? ¿Cuál es la mejor forma de evangelizar? Con nuestra propia vida, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir a hablar de un Dios al que no conocemos o de un Dios al que yo no he podido
involucrar en mi vida. Y para eso entonces hay un capítulo en el libro de Mateo donde me habla del reino. Hay 7 parábolas en ese capítulo y las 7 parábolas hablan del reino. Pero yo voy a tomar una de ellas. Entonces vamos a Mateo, abran sus Biblias. Gracias. Uy, no, si hubiera el pastor acá estaría re triste. Abran sus Biblias. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Que dice así: les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Si tú vas a ver el contexto en el que está hablando del reino de los cielos, ¿sí? ¿De a qué es semejante el reino de los cielos? Como los discípulos no entendieron la palabra, ¿sí? Porque la palabra fue dada en parábolas, y las parábolas las usó Jesús para que no todo el mundo entendiera, sino solo algunos. Entonces ellos, después de que se fue la gente, se acercaron a Jesús y le dijo: explícanos esta parábola. Y la explicación de esta parábola está en el mismo capítulo, en el versículo 36. Y dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin de este siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! Y imagínense que ellos, cuando escucharon esa palabra, no tenían el Apocalipsis, no tenían Hechos, no tenían las cartas de Pablo. Nosotros sí sabemos el fin, ¿cierto? Cuando venga el fin. Y en Apocalipsis nos habla la palabra de que vendrá el fin y que el reino de Dios triunfará sobre el reino de las tinieblas y que el mundo se sujetará al reino de los cielos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre peleamos desde la victoria. Nosotros no estamos acá como, no, nosotros estamos en una victoria porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Y lo que quería el Señor hacer a través de esta parábola, y yo la quería usar como ilustración, es que nosotros, cada uno de nosotros somos hijos del reino. Somos la buena semilla que el Señor quiere sembrar en este campo que se llama mundo. ¿Sí? Somos los hijos de luz, somos los hijos del bien. Y eso nos da una responsabilidad gigante a nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos de alguna manera, al haber nacido de nuevo, tuvimos que haber hecho algo que se llama arrepentimiento.
Usted sabe, el arrepentimiento es la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando tú cambias tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. ¿Cuántos sabían eso? Si no, al instituto, por favor, porque eso es básico. Cuando tú cambias tu manera de pensar para que cambie tu conducta. Cuando nosotros vivimos en el reino de las tinieblas, estos dos reinos se oponen entre sí. Se oponen en metas, se oponen en características, se oponen en estilos de vida. Son completamente contrarios. Por eso nada tiene que ver una cosa con la otra. No se mezclan, no tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces dice allí, nosotros somos el reino de la luz. Pero cuando uno entra al reino, entra por el arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, ¿cierto? Cuando yo cambio mi manera de pensar de Dios, cambia todo en mi vida. Cuando yo cambio mi manera de pensar acerca del pecado, cambia. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos la Biblia dice que nosotros tenemos poder para vencer el pecado. ¿Usted sabía eso? Que tenemos el poder sobre el pecado. Que el pecado ya no nos controla a nosotros, que nosotros lo podemos vencer. Eso dice el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos hay valores fundamentales. Esos valores fundamentales, cuando se convierten en mis valores, esos valores rigen mi vida y hacen que mi conducta esté de acuerdo a esos valores. Pero como yo vengo con valores del mundo, empieza un proceso en mi vida cristiana que se llama el proceso de santificación. Por eso es que uno sabe que hay procesos y que hay etapas y que todo tiene como va progresivo, ¿sí? Si yo me convertí, la primera vez que fui a una iglesia, pasé al frente, recibí al Señor, a los 8 días fui a un encuentro, llegué del encuentro y yo nací de nuevo en ese encuentro. Yo entendí cómo era el reino de los cielos, yo recibí a Cristo en mi corazón, acepté lo que había hecho en la cruz, puse todo mi pecado, mi trauma, mi dolor, todo sobre esa cruz, sobre Jesús, y recibí todo lo que Él tenía para mí, que era el reino. Pero cuando yo llegué a mi casa, al otro día, yo era la misma. ¿Cierto? Porque tu espíritu se despierta, es vivificado, pero tú empiezas un proceso que se llama santificación. Y yo me acuerdo que yo en el encuentro renuncié porque yo tenía un problema con la ira. Yo tenía un odio, un no perdón hacia mi padre, y eso hacía que yo fuera una niña muy brava, muy iracunda. Entonces, ahí me hablaban y yo contestaba con 5 piedras en la mano. Sí, no me la dejaba montar de nadie, entre comillas, como decir, nadie se mete conmigo. Y inmediatamente yo llego a mi casa, se pone en evidencia ese nuevo nacimiento. Y yo me acuerdo que yo empecé a orar y entonces a levantarme por la mañana, y como nadie era creyente en mi casa, pues yo me metí al baño a orar, porque yo compartía cuarto con mis hermanas. Entonces, y mi hermana, ¿qué hace ahí? Loca. Bueno, entonces a mí la ira se me iba brotando, ¿cierto? La indignación. Y todo te empieza a molestar, o sea, todo eso empieza. ¿Por qué? Porque cuando tú entras al reino, tú empiezas en un entrenamiento. Y a veces las personas entran en crisis por las cosas que viven, pero la realidad es que las crisis son las formas en las que Dios te entrena en este reino, para que tú tomes autoridad, para que tú tomes poder, para que tú te pares en tu lugar, para que tú tomes las cosas que Dios ya ganó. Y yo me acuerdo que yo tuve que empezar a establecer el reino de Dios en mi vida, a decir, yo soy amorosa, yo soy pacífica, yo soy controlada, yo puedo controlarme, respira profundo, cuenta hasta 10, ¿cierto? Pero como era tan difícil para mí, pues yo me metía al baño y cogía, cuando me sacaban la piedra y ya iba a estallar, entonces antes, en vez de embarrarla, me iba al baño y cogía la toalla del baño y yo hacía eso era para que se despertara. Pero era literal. Y yo desfogaba toda mi ira y salía así, sí, hermanita, claro, yo lavo la loza, no te preocupes, sí.
¿Qué más quieres, mamita? Todo lo que tú quieras. Entonces obviamente me empezaron a mirar raro, está rara, ¿cierto? Es un bicho raro, entonces está loca, usted está enloqueciendo, pero eso hacía parte de ese entrenamiento y hubo un momento donde ni me di cuenta cómo desapareció la ira. Claro, yo tengo mi temperamento, pero ya yo no dejo que eso me controle. Entonces, uno al otro día ya no está como nosotros pensamos muchos, que es que el reino de los cielos, tú entras al reino y todo es automático, mágico y todo va a cambiar. Eso es mentiras. Tú empiezas a ser entrenado y entre más conozcas a Dios, entre más conozcas su palabra, entre más crezcas, madures en el espíritu, entre más hagas para crecer, más poderoso eres. ¿Ves? Entonces por eso cuando nosotros en nuestra iglesia todo lo que hacemos tiene propósito. Y cuando hablaba de la visión, tiene propósito. El darles a conocer la presencia de Dios, el darles a conocer el Espíritu Santo, el darles a conocer discipulado, las relaciones comprometidas y profundas para crecer, todo tiene propósito. Yo no voy a un grupo discipulado a perder el tiempo, yo voy a hacer relaciones, a vivir en comunidad, a tener a alguien que esté comprometido conmigo para que me pregunte, oye, ¿cómo vas con esto? Estoy luchando, tengo problemas, mira mi hogar, mira. Entonces si tú no haces nada para eso, tú no vas a crecer. El instituto tiene un propósito. Los cursos de pareja son 13 principios, 15 ya, principios bíblicos acerca de cómo tener una relación de pareja saludable. Entonces, todo lo que hacemos pensando es en extender el reino de los cielos, es que las personas crezcamos, maduremos y podamos incorporar el reino de los cielos en nuestra vida, ese sistema de valores que va a cambiar nuestra conducta, ¿cierto? Ese es el deseo del corazón de Dios y esa fue la visión que Dios nos dio para la iglesia y por eso yo te animo. Un domingo viniendo aquí sin conocer a nadie, no estar relacionado con nadie, no te va a ayudar a crecer. Y después tú te quejas que tú no ves a Dios actuar a tu favor, que tú no ves que nada pase. Entonces eso no es mágico, Dios te va a usar a ti. Dios va a hacerlo a través de ti. Cuando tú empieces a entender cómo es que funciona el reino de los cielos. ¿Listo? Cuando tú ves el reino de los cielos, entonces es completamente contrario al reino de las tinieblas, porque en el reino tú llegas y entonces te dice que ames a tus enemigos. Y el mundo dice, oiga, el reino de los cielos dice que para que usted sea el mayor, tiene que servir al menor. Y el mundo le dice a usted que el vivo vive del bobo. El reino de los cielos le dice que usted ganar su vida la tiene que perder. Y el mundo le dice otra cosa. Entonces nosotros todo el tiempo estamos en una guerra. Todo el tiempo estamos en una guerra de principios, en una guerra de valores, en una guerra de reinos. ¿Sí? Y nosotros podemos ver que el que está detrás de este reino es el mismo Satanás. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, según esta parábola, los hijos del reino somos nosotros. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo y que hemos hecho el proceso de arrepentimiento. Eso quiere decir que nosotros hemos tenido que aprender a pensar cómo piensa Dios, cómo se piensa en este reino, ¿cierto? Yo debo de aprender a ejercitarme en mi manera de pensar, reemplazando las mentiras del mundo por las verdades de Dios. Tengo que reemplazar los valores del mundo por los valores de Dios. En la medida que yo haga eso, mi vida va a ser transformada. Y ahí yo voy a ver el poder de Dios. Entonces, la verdad penetra ¿dónde? En el corazón. En el corazón del hombre es el primer lugar donde la verdad penetra. Y después de que penetra en el corazón del hombre y trae una transformación, se extiende. ¿Cómo se extiende el reino de los cielos? A través de mí. Cuando yo dejo que el reino de Dios transforme mi vida, toque mi corazón, cambie mi sistema de valores, eso va a hacer que cuando yo esté completamente convencida, lo haga con todo lo que hay a mi alrededor, ¿cierto? Por eso es que tú ves que uno de los mayores enemigos del cristianismo son los malos testimonios. Y no quiere decir que nosotros no seamos vulnerables. Yo puedo ser vulnerable y yo creo que Juan más vulnerable para otro. Él cuenta todo lo que nosotros vivimos.
todo. Y yo al principio sufría, me fruncía, pero yo después dije, pues es la verdad. ¿Por qué? Porque las personas también buscan realidades. No buscamos seres pues por encima del que nos creemos más que los demás, sino que somos normales, todos somos iguales. Estamos en el mismo piso, tenemos las mismas luchas, las mismas circunstancias, los mismos problemas. Pero ¿eso qué hace? Que nosotros podamos luchar juntos. Porque unos son más fuertes en unas áreas y otros en otras, y los unos pueden ayudar a los otros. Eso es lo que hacemos. Y cuando somos vulnerables decimos, yo soy una persona que todavía está en esta carne, que todavía está en este mundo y que todavía me puede dar rabia, pero debo de buscar el dominio propio, porque el dominio propio dice que yo tengo el control de mí mismo, que yo puedo ser una persona poderosa, es aquella que se controla a sí misma y no permite que las cosas externas me controlen. Ya no me puedo justificar. Yo no me puedo justificar mi pecado porque es que ay, Satanás me tentó. Sí, claro, Satanás nos tienta todo el tiempo. Todos los días usted el pecado lo va a encontrar a la puerta. Pero ¿qué le dijo Dios a Caín? Con todo y eso tú lo dominarás. Si tú tienes el reino de Dios dentro de ti, tú tienes el poder para dominar ese pecado o esa tentación. Muy bien. Entonces, ¿cómo crece el reino dentro de nosotros? Penetra en nuestro corazón, pero crece en la medida que el señorío de Cristo crece en mí. En la medida que yo permito a Cristo enseñorearse de mí, entonces yo permito a Dios actuar a través de mí. Dice, el señorío va aumentando de manera que ahora todo va cambiando. Quiere decir, si tú permites el señorío de Cristo, todo va a cambiar dentro de ti. Tú llegas de una forma, pero después cambias tu manera de pensar, después cambias tu manera de hablar, cambias tu manera de actuar, cambias tu manera de esperar, de exigir, de desear, cambias tu manera de juzgar a los demás. En fin, tú empiezas a ser transformado. Yo hago una pregunta, ¿cuántos hemos sido transformados de una o de otra manera en este lugar? ¿Cuántos hemos visto el poder de Dios manifestarse en nuestras propias vidas? ¿Sí? Ya no somos los mismos. ¿Sí? Una de las mejores formas de crecer es no esté satisfecho con cómo está. Siempre hay cosas mejores, siempre hay más, siempre puedo ser mejor. ¿Sí? Ahí dice, tú eres un nuevo ciudadano y cuando la gente te ve, la gente desea aprender, escucharte o tener lo que tú tienes. Entonces de esa manera nosotros damos evidencia del reino de Dios. Entre más tu hombre viejo muere, más tu nuevo debe ser visto. Entonces una pregunta para el día de hoy es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu viejo hombre? ¿Sí? Todavía tú estás siendo gobernado por el viejo hombre, tú no estás permitiendo que el reino realmente pueda afectar tu vida y pueda transformar eso que ya no te pertenece, porque tú perteneces al reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos eso es extendido el reino de los cielos. Una de las tareas principales de la iglesia es extender el reino de los cielos. Una de las pilares de nuestra visión es que nosotros extendemos el reino de los cielos. Este año nosotros vamos a trabajar con un material que se llama Cultura del Reino. Son 13 principios y valores que rigen el reino. ¿Sí? ¿Dónde los vamos a ver? En los grupos de discipulado. Si tú quieres crecer, es bueno que tú te puedas vincular a un grupo de discipulado y tú puedas empezar a encontrar cuáles son esos valores del reino. Las personas no crecen muchas veces porque son indisciplinadas, porque no me gusta estudiar, porque no me gusta leer la Biblia, porque me da pereza orar, y así pues es imposible que tú veas el poder de Dios a través de tu vida. ¿Cuántos quisiéramos ver cosas extraordinarias? ¿Cuántos quisiéramos orar por un enfermo y verlo sano? ¿Cuántos quisiéramos que nuestro matrimonio cambiara de dinámica? ¿Cuántos quisiéramos sacar nuestro hogar de la rutina? ¿Cuántos quisiéramos hijos obedientes? Amén. ¿Cuántos quisiéramos las finanzas sanas? Los libres de deudas. Y entonces, ¿más motivaciones para dónde?
El Señor nos las ha dado todas. Lo que pasa es que queremos que venga Dios y haga clic sin tú mover un dedo. Y la verdad, el carácter de Dios no es así. El carácter de Dios es que Él decidió compartir contigo el poder que Él tiene, capacitarte, habilitarte, empoderarte, porque cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que Jesús dijo fue: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido Dios ¿para qué? Para llevar el mensaje a los oprimidos, para liberar a los cautivos, para traer la sanidad a los quebrantados de corazón, para abrir las prisiones y las cárceles donde las personas se encuentran. Ese somos tú y yo. Todos aquí tenemos ese poder El primer lugar donde lo tenemos que aplicar es en nosotros y en nuestra propia vida. Una vida transformada es evidencia de que el reino está avanzando. Pregunta: ¿estás avanzando? Y si no estás avanzando, el Señor hoy te quiere decir: es tiempo de avanzar, porque este año vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Cuando yo veo personas que vienen por primera vez, cuando yo veo personas que nacen de nuevo, el reino está avanzando. El reino cada vez está avanzando. Aunque las tinieblas den testimonio de sus atrocidades, que Colombia está de luto, ¿cierto? De cómo un ser humano puede quitarle la vida a otro ser humano y arrebatarle todo y dejar tanto dolor, ¿cierto? Es increíble. El reino de las tinieblas, ese es el reino de las tinieblas. Y el Señor nos ha llamado a nosotros, que somos el reino de la luz, a que nosotros llevemos el mensaje de esperanza, el mensaje de que hay uno que está por encima de todo, que todo lo puede y que tiene consuelo y tiene esperanza para un país que se está destruyendo, ¿cierto? Entonces esa es el llamado de hoy. Cuando nosotros vamos a iniciar este año dentro de sus propios planes, este es un año para avanzar. Y este es un año para avanzar el reino. Y el primer lugar donde tú tienes que evaluar si estás avanzando es en tu propia vida. ¿Amén? Entonces quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás, y si la alabanza me ayuda, que la alabanza hoy me confirmó que esta era la palabra, porque esa canción, el reino está aquí. Cuando Jesús vino, tenía la esperanza no solamente de darnos la salvación, de establecer el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que muchas personas pudieran llegar al conocimiento de Él. El deseo de Dios es que tú tengas un cambio, una transformación. Y para eso nosotros necesitamos entender que el Señor nos ha ungido y nos ha dado poder para hacerlo. Cuando uno ve su vida y uno dice: yo estoy creciendo, ya no soy la misma. Bien, ¿cierto? Estoy avanzando. Pero cuando mi vida se estanca y yo no veo cambios, yo tengo que prestar atención. Y lo que dice la palabra es que tú tienes que recordar quién eres. Por eso habla de la identidad. Tú tienes que saber que un hijo de Dios quiere decir que yo tengo las características de ese Padre, ¿cierto? Y que además de eso, Él en la cruz pagó por mis pecados, que es lo que me separa de Dios, que es lo que me acusa, que es lo que me condena, y que yo tengo poder sobre ese pecado, y que yo tengo, cuando eso viene a mi vida, cuando el hombre viejo viene a mi vida, cuando las circunstancias me quieren venir a decir: es que usted no sirve, usted no es capaz, es que usted es una vergüenza, es que mire usted lo que hace. Yo tengo que recordarle: yo soy un hijo de Dios, yo tengo autoridad y tengo poder para hacer que las tinieblas retrocedan. Amén. Cuando yo recibo el reino empieza a invadir. Y por eso tú vas paulatinamente creciendo. Entre más años, entre más madurez, entre más conocimiento, entre más entrega a Dios, tú ves más evidencia del poder de Dios sobre tu vida y del reino en tu vida. Uno a veces dice: uy, pero a ver, yo puedo decir, yo no tengo sino gratitud. A mí el Señor me lo dio todo. Todo me lo ha dado, todo. ¿Y he pasado momentos difíciles? Sí. Pero no he vivido esos momentos como en la derrota, no. Yo los vivo sobre la victoria, porque Jesús ya venció.
Y siempre que yo escucho una mala noticia, como mi hija, como mi hijo, como la enfermedad, como todas estas cosas, yo digo, uno de los valores fundamentales que vamos a ver el primer mes que vamos a empezar es que Dios es bueno. Y Dios siempre va a dejarnos ver su bondad, así sea en los momentos difíciles. Algo vas a tener para agradecer. Dios va a intervenir. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una intervención de Dios? Una intervención de ese reino, y el Señor dice, yo lo voy a hacer a través de ti. ¿Tú lo puedes creer? Entonces hay que actuar. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, yo no sé cómo viniste hoy, yo no sé qué es lo que Dios quiere que tú te levantes y digas, bueno, ya no más esto en mi vida, ya no más. La palabra dice esto. Jesús ganó esto y esto y esto para mí. Entonces no más. Cuando el cielo invade la tierra, el cielo hace retroceder las tinieblas. Cuando la luz llega a la oscuridad, ¿qué pasa? La oscuridad se va. Entonces, el Señor nos está haciendo una llamada, un llamado como iglesia. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ordenar a las tinieblas retroceder. Es tiempo de invadir el cielo, porque si el estándar es el cielo, digo, pero en el cielo no hay enfermedad. Entonces, pero en el cielo no, que porque estamos en un gobierno que lo gobierna Satanás y que él es el príncipe de este mundo y que él tiene poder, claro, pero yo tengo más poder. Porque la palabra dice que el Señor venció a Satanás, ¿sí? Que nuestra arma no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas todos los días. Pero yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No hay nada que pueda levantarse contra mí. Nada. ¿Sabe qué nos hace a nosotros débiles? La ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia del Espíritu Santo, la falta de relación y de comunión que yo tengo con Él. Porque dice que el reino de los cielos no son palabras, sino es poder. ¿Cuántos de nosotros quisieran levantar un muerto? Pues que resucitara. Tan poquito, les da susto. ¿Sí o no que cuando uno va a un velorio uno quisiera como, el Señor dice eso en su palabra, pero no, que lo haga otro, porque qué oso que ore y no se pare, ¿cierto? Pero ¿cuántos enfermos tenemos al lado de nosotros? ¿Cuántas personas atadas al pecado tenemos al lado de nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos delante de nosotros donde nosotros tenemos el poder para transformarlas y no hacemos nada? Porque el enemigo nos tiene en una condición donde ni nosotros creemos que Dios pueda usarnos a nosotros mismos. Entonces este es el tiempo de extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Permitiéndole que el cielo invada mi vida, que el reino de los cielos invada todo mi ser, mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir. Y entonces yo mismo, si está bien dicho, cuando eso suceda, los demás van a ver. Para evangelizar, la mejor forma de evangelizar es con nuestra propia vida. Amén. ¿Cuántos estamos animados para este 2019? Entonces el Señor nos trajo esta palabra y yo creo que Él quiere intervenir en tu vida. Yo creo que Él quiere hacer real el reino de los cielos en tu vida. Si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, por favor ponte sobre tus pies. Vamos a tomar autoridad sobre esta palabra que Él nos ha recordado, donde Él nos ha dicho que somos hijos del reino, que somos esa buena semilla que Él quiere usar para cambiar este mundo, para transformar mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, lo que sea que yo pueda afectar a mi alrededor. Y quiero que cantemos esta canción que yo creo que el Señor la puso. Y como decía Freddy, la alabanza no son ellos, somos todos. Somos un cuerpo y nos estamos uniendo en una misma canción, recordando este principio, y pidámosle al Señor. Yo no sé cuál sea tu necesidad, háblale de tu corazón. Yo quiero una intervención del cielo, Señor.
Si tu cuerpo está enfermo, yo quiero una intervención del cielo, porque en el cielo no hay enfermedad. Entonces yo llevo cautiva esta enfermedad a la cruz, donde tú venciste la enfermedad. Y yo creo que es posible poder ser sano. Amén. Si tu hogar está en crisis, yo necesito una intervención del cielo. Que ya se fue de la casa, donde quiera que esté, Señor, tráelo, incomódalo, convéncelo. Necesitamos orar y clamar como fue la palabra hace 8 días, buscar al Señor y Él va a responder si lo hacemos con todo nuestro corazón. Amén. Entonces cierra tus ojos allí y recuerda que esto es individual, y abre tu boca y háblale al Señor. Señor, yo necesito una intervención tuya, Señor. Necesito una intervención en las finanzas, Padre. ¿Por qué? Porque tengo mis 2 hijos para en la universidad. Necesito milagros para los viajes misioneros de Sara. Necesito milagros financieros para enviar a Andrés Felipe. Necesito milagros financieros para poder, Señor, que ellos puedan verte a ti como su proveedor, Señor. Que el dinero nunca sea un obstáculo para sus sueños, Señor. Ese es mi deseo, Señor. Una intervención del cielo, un milagro financiero, un milagro sobrenatural, Señor. Tú lo puedes hacer. Ese es mi deseo, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Necesito una intervención del cielo, Señor, para que mi familia te conozca toda, Señor. No solo mis hermanas y mi madre, sino mis primos, mis tíos, mis sobrinos. Bueno, Padre, de esa misma manera yo quiero que tú abras tu boca y clames por lo que Dios tiene para ti. Una intervención, porque para Dios no hay nada imposible, Señor. Invade este lugar, Señor. Oramos con el estándar del cielo, porque en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay divorcio, Señor. En el cielo no hay odio, no hay ira, Señor. En el cielo no hay injusticia, en el cielo no hay enfermedad, Señor. Escucha nuestro corazón, Señor. Y gracias, porque yo sé que tú traes un despertar, Señor, para que nosotros, cuando tengamos los testimonios para hablar de tu poder, cuando otros puedan ver lo que tú has hecho con nuestra propia vida, con nuestro temperamento, con nuestra salud, con nuestras finanzas, otros quieran venir a tus pies y conocerte, Señor. Porque el mundo gime, Señor. Porque el mundo está en esclavitud, está en oscuridad, Señor, y necesita que esta semilla que somos nosotros, que somos tus hijos, vaya y traiga la luz. Gracias, Jesús. Venimos este año delante de ti, Señor, ponemos sueños. Que el reino de los cielos invada mi vida y desplace cada vez más el pecado que me asedia, Señor. Que el reino de los cielos invada mi vida y desplace, Señor, todas esas imposibilidades, esas mentiras del enemigo, Señor. Que el reino de los cielos me invada, Señor, y yo pueda ser un testigo, Señor. Puerta.
evidencia, Señor, que somos nuevos hombres y mujeres, Señor, que podamos dar evidencia de que somos hijos del reino, Señor, que estamos extendiéndolo a otros, que estamos viviendo nuestra vida cristiana en tus fuerzas y no en las nuestras, Señor, que estamos viviendo el poder de tu Espíritu, Señor, y no en nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos podemos creer esta verdad? ¿Cuántos vamos a salir de este lugar a dar testimonio? Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias por recordarnos esta palabra. Somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Tenemos poder, autoridad sobre las tinieblas y sobre el pecado. Estamos en una guerra todo el tiempo y tenemos que avanzar, no permitir que el enemigo gane ventaja. Amén. Dios les bendiga, prepárense para el 2019, va a ser un año muy bueno, muy bueno, así que avance. Dios les bendiga, Dios les bendiga.